En la primavera del año 334 a.C., un joven rey de apenas 22 años se disponía a cambiar el mundo para siempre. Alejandro III de Macedonia, hijo del legendario Filipo II, se encontraba frente al estrecho del Helesponto con un ejército de 35.000 hombres, dispuesto a cumplir el sueño que su padre no pudo completar: la conquista del vasto imperio persa. Las aguas que separaban Europa de Asia brillaban bajo el sol macedonio, y al otro lado aguardaba un enemigo colosal, un imperio que se extendía desde las costas del Mediterráneo hasta los confines de la India. La ambición de aquel joven rey no conocía límites y estaba a punto de demostrarlo al mundo entero. Recordemos que Macedonia había vivido una transformación militar sin precedentes bajo el mando de Filipo II. La falange macedónica se había convertido en una máquina de guerra imparable, combinando la disciplina espartana con innovaciones tácticas revolucionarias. Las sarisas, aquellas largas lanzas de más de 5 metros, habían demostrado su efectividad en innumerables campos de batalla. Pero Filipo había caído asesinado apenas 2 años antes, dejando a su hijo un reino poderoso y un sueño pendiente de cumplir. Alejandro había tenido que consolidar su poder rápidamente, sofocando rebeliones en Tracia y Grecia, demostrando que era digno heredero de su padre. La decisión de cruzar el Helesponto no era una empresa menor, como sabéis. El imperio persa de Darío III era la superpotencia indiscutible de la época, con recursos prácticamente ilimitados y millones de súbditos. Los persas podían levantar ejércitos enteros cada vez que uno caía en combate, mientras que cada soldado macedonio perdido era irreemplazable. Los consejeros de Alejandro le advirtieron de la locura de su empresa, pero el joven rey había heredado algo más que el trono de su padre. Había heredado su audacia y su genio militar. Además, contaba con la mejor caballería del mundo antiguo, los compañeros, jinetes de élite que le seguirían hasta el fin del mundo. En mayo de ese mismo año, Alejandro cruzó el Helesponto con su ejército. La leyenda cuenta que fue el primero en saltar a tierra asiática, clavando su lanza en la arena como símbolo de conquista. No era simple teatralidad, era un mensaje claro a persas y macedonios por igual. No había vuelta atrás. El joven rey visitó las ruinas de Troya, rindiendo homenaje a Aquiles, su héroe de la infancia y supuesto ancestro. Como veréis, Alejandro se veía a sí mismo como un nuevo Aquiles, destinado a la gloria eterna, aunque eso significara una vida breve. Y si te gusta este tipo de contenido histórico, te invito a suscribirte al canal para no perderte las próximas batallas épicas que marcaron la historia. Pero los persas no pensaban quedarse de brazos cruzados. Los sátrapas de Asia Menor, gobernadores provinciales del imperio, se reunieron para decidir cómo enfrentar la amenaza macedonia. Tenían 2 opciones: tierra arrasada, retirarse destruyendo todo a su paso para privar al enemigo de recursos, o enfrentarlo directamente en batalla campal. El orgullo persa y la confianza en su caballería pesada les llevó a elegir la segunda opción. Decidieron concentrar sus fuerzas junto al río Gránico, a pocos días de marcha,
de donde Alejandro había desembarcado. Allí le esperarían, en una posición defensiva formidable, con la caballería desplegada en la orilla opuesta del río. El destino de Imperios estaba a punto de decidirse en las aguas del Gránico. Alejandro avanzaba con su ejército, consciente de que los persas le aguardaban en algún punto del camino. La tensión era palpable entre las filas macedonias, pues aquella sería su primera prueba real contra el gigante persa. El joven conquistador estaba a punto de demostrar si era digno de la leyenda que él mismo aspiraba a crear, o si su aventura asiática terminaría antes de comenzar realmente. A mediados de mayo del año 334 a.C., el ejército macedonio avistó finalmente el río Gránico. Lo que vieron al otro lado heló la sangre hasta de los veteranos más curtidos. 20.000 jinetes persas desplegados en perfecta formación a lo largo de la orilla opuesta, con sus armaduras brillando amenazadoramente bajo el sol. Los sátrapas habían elegido bien su posición. Las aguas del río fluían rápidas y turbulentas, y las orillas eran empinadas y traicioneras. Cualquier intento de cruzar se convertiría en una carnicería, con los macedonios siendo masacrados mientras luchaban por salir del agua. Era una trampa mortal, y los persas lo sabían. Parmenión, el veterano general que había servido bajo Filipo II, aconsejó prudencia a Alejandro. Propuso acampar y esperar hasta el amanecer, cuando las condiciones fueran más favorables y pudieran encontrar un mejor punto de cruce. Tenía razón desde cualquier perspectiva táctica racional. Cruzar un río bajo el fuego enemigo era un suicidio militar. Pero Alejandro no era un comandante racional en el sentido convencional. Era un genio táctico impulsado por una audacia que rozaba la temeridad. El joven rey rechazó el consejo con palabras que se harían legendarias. Después de haber cruzado el Helesponto, sería vergonzoso detenerse ante un simple arroyo. La decisión estaba tomada. Atacarían de inmediato. La tarde del mismo día, Alejandro ordenó el avance. Primero, envió una fuerza de exploración comandada por oficiales de confianza, mientras él mismo preparaba el ataque principal con los compañeros, su élite de caballería. Los persas observaban confiados desde la orilla opuesta, seguros de que ningún ejército sería tan insensato como para intentar lo que los macedonios estaban a punto de hacer. Pero como sabéis, subestimar a Alejandro era el error más grave que cualquier enemigo podía cometer. El choque inicial fue exactamente tan brutal como Parmenión había predicho. Los primeros macedonios que alcanzaron la orilla fueron recibidos con una lluvia de lanzas y flechas, cayendo en masa antes de poder establecer una cabeza de puente. Pero entonces sucedió algo extraordinario. Alejandro, reconocible por su armadura distintiva y su penacho blanco, se lanzó personalmente al río, al frente de los compañeros. El impacto psicológico fue inmediato y devastador. Ver a su rey arriesgando su vida junto a ellos galvanizó a los macedonios con una furia imparable. Los jinetes persas se concentraron en matar al audaz rey macedonio, conscientes de que su muerte terminaría la invasión antes de comenzar.
El combate que siguió fue una carnicería cuerpo a cuerpo, con Alejandro en el centro del torbellino, luchando como un demonio poseído. La batalla pendía de un hilo cuando un noble persa llamado Roisaces descargó un tremendo golpe de espada sobre el casco de Alejandro. El impacto fue tan brutal que partió el casco y dejó aturdido al rey macedonio, apenas consciente. Roisaces levantó su arma para el golpe final, el que decapitaría al conquistador y cambiaría el curso de la historia. Pero en ese instante crucial, Clito el Negro, uno de los compañeros más leales, cercenó el brazo del persa de un tajo salvaje, salvando la vida de su rey. Alejandro se recuperó en segundos y continuó luchando con renovada ferocidad, como si la muerte rozando su cuello solo hubiera avivado su sed de victoria. Gradualmente, la marea de la batalla comenzó a cambiar. La superioridad táctica macedonia y el liderazgo personal de Alejandro fueron inclinando la balanza. Los persas, acostumbrados a comandantes que dirigían desde la retaguardia, no podían comprender a este rey que luchaba en primera línea como un soldado común. Cuando la falange macedonia finalmente logró cruzar el río en masa y establecer formación en la orilla opuesta, el destino de la batalla quedó sellado. Los sátrapas persas comenzaron a retirarse, primero ordenadamente y luego en desbandada, dejando miles de muertos en el campo de batalla. Cuando el sol se puso sobre el río Gránico, aquel día de mayo del año 334 a.C., el mundo antiguo había cambiado para siempre. Las bajas macedonias fueron sorprendentemente ligeras. Apenas 115 hombres caídos, en su mayoría de la caballería que había cruzado el río en primera oleada. Los persas, en cambio, habían dejado miles de cadáveres en el campo de batalla, incluyendo varios sátrapas y nobles de alto rango. Pero más allá de los números, lo verdaderamente significativo era el mensaje que aquella victoria enviaba al imperio persa y al mundo entero. Alejandro Magno no era un aventurero imprudente, era un genio militar cuya audacia estaba respaldada por un talento táctico excepcional. La noticia de la derrota se extendió como un incendio por Asia Menor. Las ciudades griegas que habían estado bajo dominio persa comenzaron a abrir sus puertas al conquistador macedonio, viéndolo como un libertador. Alejandro demostró ser tan hábil en la política como en la guerra. Trató generosamente a las poblaciones griegas, restauró sus gobiernos democráticos y abolió los tributos persas. Sin embargo, con los mercenarios griegos que habían luchado para los persas, no fue tan magnánimo. De los 2000 que sobrevivieron a la batalla, los hizo encadenar y enviar a Macedonia para trabajos forzados, como advertencia a cualquier griego que pensara servir al enemigo. La conquista de Asia Menor había comenzado y nada parecía poder detenerla. Pero la victoria de Gránico tuvo un significado que trascendió lo meramente territorial. Como veréis, aquella batalla estableció el patrón que Alejandro seguiría durante toda su campaña asiática. Ataque frontal audaz, liderazgo personal en combate y confianza absoluta en la superioridad de sus tropas. Los generales persas habían aprendido que no podían derrotar a Alejandro en batalla campal, una lección que intentarían aplicar
en futuros enfrentamientos, adoptando diferentes estrategias. El joven rey macedonio había demostrado que su valentía no era temeridad ciega, sino coraje calculado, respaldado por un entendimiento profundo del arte de la guerra. Cada soldado de su ejército había sido testigo de cómo su rey arriesgaba su vida junto a ellos, ganándose una lealtad que iría más allá de la disciplina militar. Darío III, el gran rey persa, recibió las noticias de Gránico en su palacio de Susa con una mezcla de incredulidad y preocupación. Aquel joven macedonio había hecho lo imposible: cruzar un río defendido y derrotar a su caballería en campo abierto. El emperador persa comenzó a reunir un ejército masivo, consciente de que subestimar a Alejandro sería un error fatal. Pero el daño psicológico ya estaba hecho. El mito de la invencibilidad persa había recibido su primera grieta, y esa grieta solo se haría más grande con el tiempo. Las siguientes batallas, Iso y Gaugamela, confirmarían lo que Gránico había anunciado. El imperio persa, aquel coloso que había dominado Oriente durante 2 siglos, estaba condenado. La batalla del Gránico nos dejó lecciones que resuenan hasta nuestros días. Alejandro había demostrado que el liderazgo personal y la audacia podían compensar la inferioridad numérica y las desventajas tácticas. Su decisión de cruzar el río contra todo consejo racional se convirtió en caso de estudio para generales durante milenios. A veces, el factor psicológico y la velocidad de acción valen más que la prudencia estratégica. Aquel joven de 22 años había iniciado una conquista que lo llevaría hasta la India, creando un imperio que cambiaría el curso de la civilización occidental y oriental para siempre. El encuentro entre la disciplina macedónica y el poderío persa junto a las aguas del Gránico fue solo el primer capítulo de una epopeya que convertiría a Alejandro en el conquistador más legendario de la historia antigua. Y así termina nuestra narración de esta batalla épica que marcó el inicio de una de las mayores aventuras militares jamás contadas. Si este vídeo te ha gustado, te invito a suscribirte al canal para no perderte más contenido sobre las batallas que cambiaron el mundo. Nos vemos en el próximo vídeo.